Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, sean bienvenidos y gracias por permitirnos entrar hasta su casa para poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Esperemos que cada uno esté muy bien, haya tenido un buen inicio de semana también y de igual manera un buen fin de semana. Vamos a dar un minutito para que más personas puedan unirse a esta transmisión y podamos iniciar todos juntos. Muy bien, los que ya están listos, por favor, vayan conmigo al Libro de los Hechos, capítulo 13. Libro de los Hechos, capítulo 13, como bien dice el título del video, hoy vamos a estar viendo el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos, capítulo 13, versículo 1. La semana pasada estuvimos hablando de esto, pero sacamos un principio que fue la oración y el ayuno. ¿Cómo fue que estos hombres se prepararon para poder hacer la encomienda que el Señor les había mandado? Sin embargo, queridos hermanos, todos amamos el resultado del trabajo, pero no amamos el proceso. Todos queremos disfrutar de los beneficios, pero muchas veces no queremos involucrarnos en el proceso creativo para poder llegar a aquello. A todos nosotros, los atoyaquenses, amamos la tacita de café. Todas las mañanas queremos estar con una rica taza de café en nuestra mesa calientito, pero si nos ponemos a analizar el proceso que esto llevó, esto involucra a tanta gente, tanto esfuerzo, tanto dinero que hay detrás de esto. Una persona tuvo que seleccionar una buena semilla, lo ha comentado el hermano Fernando N cantidad de veces, y tuvo que poner la tierra en buen estado, despedregó y entonces sembró su semilla y lleva un proceso de regar y en lo que crece la semilla. Posteriormente en lo que la semilla se arranca, se seca, después la muelen, la tuestan, después la muelen y finalmente llega hasta nuestra cocina donde nosotros podemos servirla y poder disfrutar una rica tacita de café. ¿Sabes? De igual manera, la vida cristiana tiene muchos procesos. La mayoría de nosotros queremos ver un avivamiento, queremos ver que la gente conozca a Cristo, que todas las colonias en la sierra escuchen el nombre de Jesús, que sus vidas sean cambiadas, sus vidas sean restauradas, sus matrimonios sean levantados, y de igual manera queremos el beneficio. La pregunta es, ¿quién va a hacer ese proceso? Hoy quiero hablar acerca de la importancia de la obra misionera. La importancia de la obra misionera. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos esta preciosa mañana que nos permitiste despertar con vida, Señor. Gracias por la dicha de la vida, Señor, un día más. Gracias, Padre, porque tu misericordia, Padre, nos alcanza, Señor, nos renueva, nos perdona, Señor, nos da una nueva oportunidad para seguir adelante. Te doy gracias por cada hermano, cada hermana que ha dispuesto su tiempo para poder estar aquí, Señor, y para poder escuchar tu palabra, analizarla, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Padre. Hablemos de la obra misionera. ¿Cómo es que la iglesia neotestamentaria se expandió tan rápidamente? Repito, todos amamos el resultado, pero no nos queremos involucrar en el proceso muchas veces. Sin embargo, hoy yo quiero instarte a que podamos valorar la obra misionera. Quiero que veas, antes de empezar a leer Romanos, capítulo 10, versículo 8 al 15, dice lo siguiente: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre un judío y un griego, pues él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esta palabra nos ha llenado de gozo, esta palabra nos ha llenado de esperanza, porque a través de esta palabra el Señor nos ha mostrado la salvación. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, y entonces seremos salvos. ¡Gloria a Dios! Eso es asombroso, es tan fácil, es tan sencillo en este sentido de poder alcanzar la salvación.
Sin embargo, después de esta gran noticia hay un pero que pone el apóstol Pablo y dice lo siguiente. El versículo siguiente dice: ¿cómo pues invocarán a cual no han creído? Dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero él dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las paz, las buenas nuevas, de los que anuncian buenas nuevas. El apóstol Pablo hace una cadena que es una cadena tipo de producción para llegar a la salvación. Dice: ¿cómo van a invocar al Señor si ni siquiera han oído del Señor? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a ir a predicar si no son enviados por alguien? Entonces, esta es la labor misionera. Lo que nosotros debemos de hacer para que otros puedan ser salvos. No podemos simplemente sentarnos en nuestra hamaca o recostarnos en nuestro sillón y decir: bueno, yo ya soy salvo y los demás, pues allá su problema, y que se condenen. Debemos nosotros, en agradecimiento al Señor, llevar este buen mensaje, como si usted tuviera la cura de una enfermedad terminal y Dios le permite a usted tener la cura y usted puede compartirla con otras personas. Así que veamos cuál es la labor de la obra misionera. Fijen su vista en Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y aquí es donde comenzamos este precioso viaje misionero. Todos amamos al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue una persona que le compartió a mucha gente de Asia, de Roma y de los lugares circunvecinos. Pero esto tuvo un precio que pagar, queridos hermanos. Mucha gente conoció al apóstol Pablo y a través de que él les predicó la palabra de Dios, pudieron ser salvos. Pero veamos cómo comienza todo esto. Nosotros como Iglesia Betel hemos dejado, tristemente debo decirlo, hemos dejado esta labor misionera como tal. Y vamos a retomarla. Por eso estamos leyendo el libro de Hechos, para todo aquello que no hayamos estado haciendo anteriormente, volver a hacerlo. Hay muchas almas que necesitan escuchar la palabra de Dios. El primer punto que aprendemos en esta mañana es esto: Dios es el que llama. Nunca en la escritura usted ve al apóstol Pablo diciendo: sí, pues se me ocurrió viajar y tomé mi mochilita y me fui, ¿no? Eso no fue así, eso es un desorden total. El orden correcto es que la gente estaba orando y estaba clamando al Señor, diciendo: Señor, envíame a mí, y el Señor elige a Bernabé y a Saulo para que vayan a predicar la palabra del Señor. Lo primero que tengo que puntualizar es que Dios es el que llama a los misioneros. Dios pone ese sentir, y yo sé que entre ustedes hay algunos de ustedes que tienen ese sentir misionero, y esto es hermoso y es bueno, y juntos vamos a colaborar para que esto pueda seguir adelante. Pero noten esto: varios de ustedes quizás no tienen el sentir misionero, quisieran dedicarse al pastorado o a ser maestros de la palabra del Señor, o a ayudar o a predicar en ciertas partes. Sin embargo, somos un equipo. Unos van a ir, otros vamos a interceder, otros vamos a apoyar y otros vamos a enseñar. De esta manera estaríamos cumpliendo un proceso completo. La palabra nos menciona claramente que Dios es el que llama a ellos. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque el Señor conoce tu corazón, el Señor pone carga en tu corazón. Así que pon mucha atención a partir de ahora, al término de esta clase, porque si tú tienes un llamado misionero, Dios lo hará sentir en tu corazón aún mayor, y juntos vamos a provocar cumplir el plan del Señor. No todo es fácil,
yo les he pedido que lean por favor Hechos 13 para que se enteren de todo el viaje misionero. Yo solo les voy a contar algunas partes y fracciones para que podamos disfrutar juntos. Dice la palabra de Dios que yo me imagino a Bernabé y a Saulo y a Juan Marcos, era un joven que iba con ellos, tomar su mochilita y guardar ahí algunas cosas, porque ¿sabes qué? Este viaje tenía boleto de ida, pero no tenía el boleto de regreso. No sabían cuándo iban a regresar, no sabían lo que les esperaba, y gracias a Dios por eso, porque a veces eso desanimaría a la gente. Dice que salieron de Antioquía. La iglesia madre donde salieron se llamaba Antioquía, pasaron por un lugar que se llamaba Seleucia, de ahí pasaron a Chipre, de ahí a Salamina, y de ahí fueron a una isla que se llama la isla de Pafos. Desafortunadamente no tenemos la proyección aquí para enseñarles a dónde fue cada parte del viaje, pero en la parte trasera de su Biblia vienen los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, en la mayoría de Biblias, y ahí usted puede ver. Veamos lo que pasó en Hechos 13:13. Cuando él llega a la isla de Pafos, comienzan los problemas. Hechos 13:13. Veamos qué fue lo que pasó. Dice la palabra de Dios: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bueno, me adelanté un poquito. Cuando llegan a la isla de Pafos, se encuentran en el versículo 6, dice: habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Aquí comienzan los choques, o sea, no toda una misión evangelística es sencillo. No toda la gente te va a recibir con los brazos abiertos y con oídos bien dispuestos. Va a haber problemas, y yo quiero leer la palabra de Dios para que comprendas esto. Está escrito que todo aquel que vaya a predicar la palabra de Dios va a pasar por luchas y va a pasar por pruebas. Lo primero que registra la palabra de Dios en Pablo, en su primer viaje misionero, es que se encuentra a un mago. Ahora imagínate esta situación. Te encuentras a un hombre que practica la magia y que tiene embrujado a cierta persona. Dice: y estaba con él el procónsul Sergio Paulo, era un varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hay un hombre que se llama Sergio, y entonces de un lado el apóstol Pablo le está compartiendo de la palabra de Dios y le está diciendo: mira, Cristo te ama, Cristo murió por ti y Él quiere cambiar tu vida, Él quiere darte un lugar en el reino de los cielos. Y por otro lado está Elimas, el mago, con sus artes místicas tratando de apartar. Así que hay una lucha ahí, hay una lucha espiritual por la vida de este hombre. Y bueno, lo que pasa a continuación es asombroso. Saulo dice que, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, o sea en Elimas, en el mago, le dijo, lleno de todo engaño, de toda maldad: hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿por qué no cesas de trastornar los caminos del Señor? Le da una regañada a Elimas, pero no solamente con palabra, sino con el poder de Dios. La palabra registra que le dice: ahora pues la mano del Señor está contra ti, vas a ser ciego y no verás el sol por algunos días. Y ¡pau! Se queda ciego este varón por estar resistiendo la palabra de Dios, por estar impidiendo que el procónsul llegara a la fe. El Señor actúa en juicio contra él. Quiero que veas este punto muy importante, porque Dios llama a Pablo y a Bernabé, y Dios respalda a Pablo y a Bernabé. O sea, si un misionero va sin el respaldo de Dios, entonces va a fracasar en la misión que se está trazando a hacer. Pero cada uno de nosotros deseamos que quien sea enviado por Dios sea respaldado por Dios, porque, como he dicho, no va a ser fácil, va a haber oposición. Hay lugares en la sierra de Atoyac donde se practica mucha brujería, y no solo en Atoyac, también en Chiapas, también en Oaxaca, en casi todos los estados hay lugares que el evangelio no ha llegado porque hay mucha oposición de brujería. Pero el Señor es más poderoso que cualquier brujería, que cualquier hechizo, que cualquier amarre, que cualquier conjuro. El Señor es todopoderoso. Así que los que seremos enviados debemos ir con el respaldo del Señor para poder vencer. Entonces, cuando el procónsul ve que se queda ciego, el mago cree en la palabra del Señor y se maravilla de la doctrina de Cristo. Porque la palabra de Dios
Como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así que el Señor envió a Pablo y el Señor respaldó a Pablo con el Espíritu Santo. Veamos un detalle muy importante en Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ven, a partir de ahora ya no se le llama Saulo, todo el tiempo es Pablo. Y antes era Bernabé y Pablo, y ahora es Pablo y Bernabé. Como el Señor engrandece a Pablo, pero Pablo no se engrandece a sí mismo. Y cuando ellos salen de Antioquía, iban tres. Iba Bernabé, iba Pablo, yo siempre me agarro los personajes más buenos, ¿verdad? Bernabé, iba Pablo, iba Juan Marcos. Juan Marcos es un joven, por cierto que es el escritor del libro de Marcos que tenemos, pero él iba con ellos. Pero en algún momento, después de ver todo este relajo y este alboroto, no sabemos qué fue lo que realmente a él le motivó, pero él decide regresarse a Antioquía. Como que él ya no pudo soportar el viaje misionero, y sabes, es difícil. Y te voy a dejar esto en mente porque en la siguiente clase voy a hablar de Juan Marcos, qué fue lo que pasó realmente en el segundo viaje misionero. Sin embargo, quiero decirte que no es fácil el camino del misionero. Mucha gente ha dejado su tierra, ha dejado sus sueños, ha dejado sus negocios, con tal de ir a predicar la palabra de Dios. Tienen ese anhelo ferviente. Hemos tenido la oportunidad de conocer, yo personalmente, 2, 3, 4 misioneros que cuentan su historia, cómo Dios los llama para ir a algún lugar en específico y dejan familia, y dejan negocios, y dejan sueños, y dejan lo que tengan que hacer para ir a predicar la palabra de Dios. Y cuando tú los encuentras y les preguntas, su respuesta no es, lo perdí todo. Están contentos, pude cumplir la misión que el Señor me ha encomendado. Igual el apóstol Pablo. Él empezó este viaje y aunque de primera mano lo que se encuentra es oposición de parte del enemigo, puede vencerlo a través del Espíritu Santo. Posteriormente, pues como he dicho, se regresa Juan Marcos y después hay otra parte. Vean por favor conmigo cuando llegaron a Perge, un lugar que se llama Perge, en Hechos 13:15. Usted lo puede leer, la palabra de Dios, yo solamente se lo voy a contar. Dice que llegan a una sinagoga y están escuchando. Está la persona hablando, los libros de la ley, me imagino yo, pero después de un momento le dice, varones, ¿tienen algo que decir? Pablo se levanta, y vemos aquí el carácter de Pablo, se levanta y hace silencio, por favor, silencio, y empieza a predicar la palabra de Dios. Él empieza a decir, ustedes saben de dónde venimos, nosotros somos un pueblo que proviene de la simiente de Abraham, y nosotros fuimos esclavos en el desierto 430 años. Después de esto Dios envió un libertador y les empieza a contar la historia. Envía a Moisés y nos liberta de allá. Posteriormente el Señor nos aguanta 40 años en el desierto, nos introduce a la tierra prometida, después nos da jueces hasta Samuel y posteriormente levanta a un rey, porque así lo pidió el pueblo, a Saúl, el cual reina 40. Parece que le está dando un resumen. Y después de esto levanta a David conforme a su corazón, y el Señor dice que de su simiente vendrá en Cristo, y entonces el Cristo ya vino, queridos hermanos. El Cristo viene del linaje de David. Jesús de Nazaret es el Cristo, ha venido del linaje de David, ha cumplido las profecías y murió, pero resucitó, y Dios ha dado fe y legalidad de esto a sus discípulos y aquí a mí presente. ¡Wow! Está dándoles el mensaje de la salvación. Está diciéndoles, el Señor les va a perdonar los pecados en Cristo Jesús. Él está predicando y la gente está asombrada, la gente está atónita. Algunos sí creen, algunos no creen. Y resulta que le dicen, ¿qué le parece si viene el próximo sábado a hablarnos de estas cosas? La gente estaba contenta escuchando el mensaje, tanto judíos como gentiles. Y dice la palabra de Dios que los gentiles se emocionaban. Quiero recalcar, la palabra gentil es que no pertenece al pueblo judío. Y los gentiles decían, wow, hay perdón de pecados. Y al siguiente sábado se juntaron, llega el apóstol Pablo y Bernabé, y está toda la gente reunida. Pero se juntó, como nosotros decimos en Atoyal, gentillal, se juntó mucha gente. Y dice la palabra de Dios que los judíos, cuando vieron tanta gente reunida, tuvieron celos. ¿Por qué tuvieron celos? Porque cuando ellos hacen sus reuniones parece que era poca gente la que iba, y cuando el apóstol Pablo y Bernabé hacen su reunión se llena, y tuvieron celos y dijeron, no,
no, eso es mentira. Y empezaron a hablar blasfemias en contra de la palabra del Señor y en contra de Bernabé y Saulo. En este momento, Bernabé y Saulo se le quedan viendo a los judíos y les dice, bueno, ustedes están despreciando. Se sacuden los zapatos y sacuden como el Señor dijo, y entonces nos volvemos a los gentiles. Vamos a predicar a los gentiles, porque ustedes sabiendo la verdad, sabiendo las profecías, sabiendo las escrituras, sabiendo todo lo que la palabra dice del Mesías, y saben que Jesús lo cumplió, aún así se están oponiendo. Vamos a llevarle esta buena nueva a los gentiles. Y vean que aquí se cumple lo que la palabra de Dios dice. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta todos los gentiles, lo último de la tierra. Así que, gloria a Dios, yo estoy contento. Si yo estuviera en este momento, hubiera pegado un grito. ¡Woo! ¡Sí! ¡Genial! Por fin nosotros podemos entrar a la gracia. El Señor nos ha dado acceso. Y los judíos, desafortunadamente, menospreciaron esta situación. Pero quiero que vean el último versículo de Hechos 13:52. Dice la palabra de Dios lo siguiente en Hechos 13:52. Es un versículo impresionante porque quiero decirte que lo que pasó anteriormente fue que los persiguieron. El versículo 50 dice, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¡Sáquese de aquí! ¡No lo queremos ver aquí! Su trabajo no es bien recibido. Ahora, el apóstol Pablo tenía que tener la seguridad que había sido enviado por Dios. Porque problema tras problema tras problema, y aparte de esto lo corren. No lo queremos volver a ver aquí. Váyase de aquí. Ahora, ¿cómo te sentirías tú si le llevas el mensaje de salvación a una colonia y te sacan de esta manera? ¿Cómo te sentirías? Pues yo me sentiría triste, honestamente. Diría, quién sabe si Dios me envió a este lugar. Probablemente en mi carne diría, pues pierdan severamente, ¿no? O sea, pero el apóstol Pablo es un hombre conforme al corazón del Señor también, y vean lo que dice. Sacudiéndose contra ellos el polvo, llegaron a Iconio, y dice el versículo 52, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Esta es una lección sumamente importante para todo discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo debe estar lleno de gozo y del Espíritu Santo. Te pregunto, ¿tenía problemas el apóstol Pablo? Claro que tenía problemas. ¿Le estaba yendo de maravilla? No le estaba yendo de maravilla, humanamente hablando, estaba pasando problemas, pero ¿sabes algo? Él tenía la llenura del Espíritu de Dios, y el fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo no es ausencia de problemas, el gozo no es ausencia de situaciones difíciles, el gozo es una evidencia del fruto del Espíritu en nosotros. ¿Cuántas veces vamos al templo y todo el tiempo andamos cabizbajos, la cara de limón? Y es que tengo muchos problemas, y es que a mí nadie me comprende, y es que a mí nadie me ayuda. Y todo el tiempo, ¿qué está pasando aquí? Digamos nosotros, no digo que no puede estar triste en algún momento, pues somos humanos, estamos tristes, pero vaya con el Señor y Él le dará de su gozo y de su Espíritu Santo. Un cristiano no siempre puede andar cabizbajo, no puede andar todo el tiempo quejándose, porque tiene un gran Dios que Él le cuida, que Él le respalda y que le ayuda. Así que aquí vemos otro punto muy importante. Vemos cómo el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Lo primero que podemos ver es que Pablo fue guiado por el Señor. Y aprendimos que no todos pueden soportar las pruebas, porque Juan abandona. Pero, sin embargo, vemos cómo el Señor respalda a Pablo. Veamos el siguiente capítulo, y dice que después de esto huyen a un lugar que se llama Listra, después llegan a Derbe y a Licaonia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, para que usted pueda leerlo y después podamos verlo en el mapa y podamos ver lo que pasa. Aquí pasa otro episodio muy importante. En Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 14, versículo 1, dice la palabra de Dios: aconteció que entraron en Iconio juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que gran multitud de los judíos creyó, asimismo de griegos. Ven, aquí ya se está llevando el evangelio más allá, a griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Híjole, ¿no? Parece que iban siguiéndolo. Ellos predicaban y llegaban a hacer bucha, ¿ya? ¡Ey, eso es mentira! Estos hombres son ladrones y bla, bla, bla. Decían mil y una injurias para dividir a la multitud. Vemos mucha oposición en el primer viaje misionero. Pero dice que hubo mucha oposición, y vean lo que hizo el apóstol Pablo.
¿vale? Que huyó. Dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedos, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. La gente estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Se pone interesante esto. Ellos luchan una guerra espiritual en este sentido. Ellos están hablando la palabra, les están injuriando, pero el Señor está concediendo que la gente sea sana, que la gente se llene del Espíritu, que la gente sea liberada. Así que la gente tiene una lucha. Unos están con los judíos y otros están con los apóstoles, pero los judíos y gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a apedrearlos, a afrentarlos y a apedrearlos. Ya no era un vete, era un te voy a matar si no te vas. Oh, qué difícil viaje misionero, ¿no? ¿Cuántos quieren el resultado? Yo quiero. Si yo te preguntara cuánta gente fue salva en este tiempo, es un gran número que fueron salvos. Mucha gente. Vamos a poner 1500 personas. Por hablar de pocas personas. Porque después, ¡pum!, se dio una expansión del evangelio. Y si le hubieran dicho al apóstol Pablo, 1500 personas van a ser salvos, todos dirían, yo también quiero ir. Pero van a pasar esto. Hay gente que ya no quiero ir. ¿Sabes? Debe haber una pasión por llevar el evangelio del Señor. Una compasión más allá de nuestra comodidad, más allá de nuestro propio confort. Así que dice la palabra de Dios que se fueron y los quisieron apedrear. De ahí pasaron a Listra, a Derbe y a Licaonia. Y aquí pasa algo bien importante. Ve el versículo 7. Este versículo nos enseña algo muy importante. Hechos capítulo 14, verso 7. Dice la palabra de Dios, simple y sencillamente, y allí predicaban el evangelio. Un hombre de Dios, un misionero, que todos podemos ser hasta cierto punto misioneros, llevando nuestra palabra cerca de nuestras familias, cerca de nuestros lugares, pero refiriéndome específicamente a misioneros que salen de su tierra para ir a otro lado. Este debe ser el mensaje de la predicación. Mucha gente ha comenzado bien, llevando un buen mensaje, pero una vez que llegan allá, tuercen el mensaje, cambian el mensaje. Y sabes, Iglesia Betel debe ser un centro misionero. De ahí el nombre, Centro Evangélico Betel. Somos un centro de misiones y en el centro se debe predicar a Cristo. Y en cada momento que nosotros vayamos debemos predicar el Evangelio. Hay muchos temas hermosos que pudiésemos hablar en la iglesia, pero nuestro tema central es hablar del Evangelio. Hablar de lo que Cristo hizo por nosotros. Podríamos hablar de ciencia, pudiéramos hablar de cultura, pudiéramos hablar de ética, de moral, pudiéramos hablar de artes. Claro que podemos. Tenemos gente muy capacitada entre nosotros. Muchos de ustedes son ingenieros, muchos de ustedes son licenciados, son maestros, pero nuestro propósito principal es predicar el Evangelio. A eso nos mandó el Señor. No nos distraigamos en la iglesia con temas secundarios cuando debemos abordar el tema primario. Para aprender otros temas están otras instituciones, pero para aprender la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo está la iglesia. Así que veamos lo que a él le llegaba, no era platicar sus experiencias, predicaban a Cristo. Y aquí se da otro episodio muy importante. Dice que estaba un hombre. Esta parte está increíble, hermanos. Esta parte está impactante porque esto es un reto para el apóstol Pablo y Bernabé. Recuerden que ya estaban ellos dos. Dice que estaba un hombre sentado, imposibilitado de sus pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Vean esta frase. No era alguien que se había caído, se había quebrado el pie y estaba hace 8 años con el pie quebrado, o con alguna luxación, o con algún esguince. No, este hombre estaba cojo de nacimiento. Nunca había sabido lo que es el privilegio de caminar. Y dice que él estaba imposibilitado. Pablo estaba predicando, Cristo sana, Cristo renueva, Cristo salva. Y él estaba atento, él estaba viendo, imposibilitado sus pies, pero posibilitado sus oídos. Él estaba oyendo, como diciendo, quiero eso, wow. Yo quiero saber. Y se le queda viendo al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fija los ojos en él y ve que tiene esa fe para ser salvo. Dice la palabra de Dios que le dijo, levántate y ponte derecho. Vamos, levántate. Y este hombre cree y se levanta. ¡Wow! Ahora imagínate esa sensación. Nunca lo hemos visto como tal. Anhelo verlo. Primeramente Dios me lo conceda antes de morir. Yo pueda ver estos milagros y prodigios del Señor. Pero ¿sabes cuándo se dan estos milagros? Cuando alguien da el paso de fe y dice, yo voy.
Yo estoy dispuesto a renunciar a parte de mis planes y de mi vida porque quiero cumplir el propósito de Dios. Estos milagros no llegan cuando estamos sentados en la hamaca, nada más, viendo la tele. Esto llega en la necesidad, y eso es lo que anhelo, que Dios nos saque de nuestra zona de confort como Betel para poder llegar y predicar el Evangelio y que Dios nos conceda las señales para beneficio del pueblo. Ahora, imagínate, la gente aplaudiendo, ¡wow! ¡Wow! ¡Lo sanó! El hombre saltando con júbilo, todo está bien ahí, parece que podríamos decir gloria a Dios, pero dice la palabra de Dios que la gente cuando vio lo que Pablo había hecho, dijeron, dioses, son dioses, dioses en semejanza de hombres. Y dice la palabra de Dios, a Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánta idolatría hay aquí? Y lo que está pasando es que en vez de darle gloria a Dios, dicen, estos hombres son dioses porque mira, sanó un paralítico de toda la vida. Y empezaron a hacer la fiesta y empezó la música. ¡Wow! Llegaron nuestros dioses, llegó Mercurio y llegó Júpiter. Ahora a Pablo le pusieron Mercurio porque era el que llevaba la palabra, o sea, el que predicaba más. Bernabé estaba ayudando también, pero Pablo era el que se echaba los gritos, ¿no? Él estaba hablando la palabra de Dios. Y dice la palabra que llegaron y empezaron a arreglar el templo de Júpiter y la gente trajo toros, trajo guirnaldas y le empezaron a poner y empezaron a ofrecer sacrificios. ¡Viva Júpiter! ¡Viva Bernabé! En ese sentido, ¿no? ¡Viva Mercurio! ¡Bravo! Y la gente dijo, ¡wow! ¡Llegaron los dioses! Ahora imagínate, ¿cómo controlarías todo esto? Tú vas predicando que la gente se aparte de la idolatría, haces un milagro de parte del Señor y ahora te están idolatrando. Esto fue algo duro, porque el Señor sabía que esta prueba el apóstol Pablo le iba a pasar. Porque él no era una persona egocéntrica, egoísta. Otra persona no llena del Espíritu hubiera dicho, claro, me van a tratar aquí como su Dios, perfecto. No, él les empieza a decir, no, rasgaron sus ropas y le dijeron, no, justamente de lo que venimos hablando, nosotros somos hombres. Y ¿sabes algo? Dios te ama. Y a pesar de que has estado en idolatría, Él ha enviado su lluvia para mantenerte vivo porque Él te ama. Y porque Él ha enviado a su Cristo. Empezó a predicarle. Dice la palabra de Dios, versículo 19. Vinieron otros judíos de Antioquía y de Iconio y persuadida a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Vean aquí, en la primera ciudad lo corren, ¡ándale, sáquese! En la segunda, ya con piedras, ¿te vas o te mueres? Y en esta ocasión, aquí no hubo opción, aquí sí lo apedrearon. No sé si algún día te han apedreado, no creo, ¿eh? ¿Han dado con un limón o algo? Es algo duro, ¿no? Y lo apedrearon, lo agarraron a pedradas ahí, ¡paz! Una tras otra, y lo dejaron como muerto, sáquenlo de la ciudad, lo arrastraron. Ahora, ve aquí, ¿cuántos queremos el resultado? ¿Cuántos queremos ser parte del proceso? Justamente de esto se trata. Ahora él está ahí, dice la palabra, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al siguiente día salió con Bernabé para Derbe. Los hermanos llegaron ahí, había un pueblo de Dios y lo rodearon y él se levantó. Ahora, algunos dicen que sí se murió, aquí dice, pensaron que estaba muerto. ¿Se murió o no se murió? La verdad no lo sé, incluso en alguna ocasión lo menciona, que no sabía si se había muerto, no como tal, pero justamente él está ahora arrastrado y como muerto, ensangrentado. Dice la palabra de Dios que se levantó y entró a la ciudad, no se fue, él entró a la ciudad y dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y vean aquí, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! Esto es impresionante. Yo creo que si me hubieran apedreado, lo primero que hago es comprar un boleto para regresarme a mi casa, ¿no? ¡Wow! Ya me voy de aquí, hombre, caramba. Los hermanos ni me defendieron, ni metieron las manos, probablemente hubiera dicho yo. Pero él no, él sabía que era un proceso de Dios y una vez que se levanta, le curan sus heridas y todo eso. Él dice, hermanos,
sigan adelante. Este es el camino correcto, este es el camino de la fe. Sí, nos corrieron, sí, nos amenazaron, sí, me apedrearon. ¿Y qué? El Señor está salvando a la gente. Y es necesario, vean, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el siguiente versículo me impresiona, porque el siguiente versículo para mí es la clave de un verdadero evangelismo fiel del Señor. La siguiente parte creo que es la confirmación de un verdadero misionero de Dios, constituyendo, versículo 23, ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Vean esto. Ellos no fueron y predicaron y se fueron. Así no se hace una obra misionera. Mucha gente dice, no, yo le he predicado a mucha gente. Ajá, ¿y qué les haces después? No, yo le predico y ya nunca más lo vuelvo a ver, nunca más le vuelvo a llamar, nunca lo discipulo, nunca lo llevo a una iglesia, nunca nada. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Porque no solo necesita oír, necesita crecer. Esto es como decir, sí, yo en mi jardín ya planté tomates y ya. Bueno, ¿y cuándo los regaste? ¿Cuándo los cuidaste? ¿Cuándo los fertilizaste? ¿Cuándo los apodaste? Porque tú los sembraste y ya. No van a nacer si tú no los riegas. No va a germinar correctamente, no va a crecer si tú no le echas agua, si tú no lo apodas, si tú no le haces el servicio que éste necesita. De igual manera es un hombre de Dios o una persona que conoce de Dios. Tú le predicaste, Jesús te ama, Él murió por ti y Él quiere salvarte, arrepiéntete, esta persona se arrepiente, pero ya, ahí lo dejaste. El apóstol Pablo no lo hizo así. Él le predica a un número de gente, los junta a una iglesia, oran, Señor, por favor, dinos a quién tú has elegido para que cuide este rebaño. Dios marca a quién, ok, usted va a ser un pastor, usted va a ser un anciano, usted va a ser un diácono, vamos adelante a seguir la obra del Señor. Pronto vengo a verlos. Y así vamos a hacer en Betel. Primeramente Dios. Vamos a ir a predicar y vamos a establecer nuevos grupos de células, iglesias, donde va a haber un encargado quien cuide por esas almas. Esto es lo correcto. Y dice la palabra de Dios. Ya después de esto, pasaron a Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados por la gracia de Dios. Ya regresaron, se acabó el primer viaje misionero. Se fueron y después volvieron por el mismo camino, casi igual, predicando y exhortando a los hermanos. Hermanos, ¿cómo vamos? ¿Cómo siguen? ¿Ha habido problemas? Sigan adelante. Les voy a contar lo que Jesucristo dijo, lo que la palabra de Dios dice, lo que los salmos dicen. Empezaron a exhortar a los hermanos. Y aquí vemos un último punto muy importante, que me parece vital poder decirlo. Vimos que Dios es el que elige. Vimos que no todos pueden soportar las grandes pruebas. Vimos que el Espíritu Santo va a llevarte a permanecer aún en medio de las pruebas y te dará poder. Ellos predicaban a Cristo y cada enviado debe dar seguimiento a la obra que está haciendo. Eso lo vimos. Y por último, un misionero tiene que tener una iglesia local, una iglesia materna donde pueda rendir cuentas. No se trata de ser un llanero solitario. No, yo predico a Cristo, yo no le reporto a nadie. No, el apóstol Pablo fue, hizo su trabajo y ahora regresa a Antioquía. Ahora imagínate la gente, cómo lo está esperando. ¡Wow! ¡Súper bien! Llegó el apóstol Pablo. Vamos a hacer un culto el jueves. Me imagino el jueves, ¿verdad? No sé, no voy a decir que la Biblia dice el jueves. Algún día, ¿no? El martes, miércoles. Vamos a reunirnos. Llegó Bernabé, llegó Saulo. Entonces llegaron. ¿Y cómo les fue, hermanos? Dice la palabra de Dios en el versículo siguiente. Habiendo reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos y cómo había abierto de la fe. Cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Se congregaron, se nutrieron, se pusieron en un lugar donde ellos pudieron crecer en la fe también. ¿Sabes? Un verdadero misionero debe estar ligado a una iglesia para que éste pueda ir y volver y alimentar su espíritu por un tiempo también y volver a llevar ánimo a los hermanos. Ahora, estas cosas son muy importantes. Tú lee el versículo 27 y le analiza algo. No dice, y les dijeron que los apedrearon, que los corrieron, que es... No, gloria a Dios. El apóstol Pablo estaba enfocado. Mi misión fue ir a predicar y a ganar almas. Fui
Hice lo que tenía que hacer porque Dios me lo permitió y estoy contento. Querido hermano, querido oyente, si Dios ha puesto en ti el sentir de llevar la palabra de Dios a otras personas, comunícate conmigo, que soy el pastor de la iglesia. En este nuevo tiempo, Dios ha puesto en mi corazón, vamos a destinar cierta parte de los diezmos y de las ofrendas para obra misionera. Vamos a hacerlo. Tú dices, yo quiero ir, pero no tengo las posibilidades, no tengo el recurso. Tú disponte a ir y vamos a estar en ayuno, en oración, que Dios confirme tu llamado y Dios proveerá lo demás para que puedas cumplir esta obra. Termino con lo siguiente. Isaías, capítulo 6, dice la palabra de Dios que en el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y bueno, con 2 volaban. Cada uno de ellos daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Bueno, usted sabe esta historia, e Isaías se queda perplejo y dice, ay de mí, que impuro soy, porque siendo un hombre de labios inmundos y viviendo en medio de un pueblo con labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Y el Señor le envía a un querubín y le pone una brasa ardiendo sobre sus labios. Y dice, el Señor ya te santificó. Y dice el Señor una pregunta. Dice el Señor la siguiente pregunta en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esta pregunta me resuena en mi cabeza. Y espero que en tu cabeza también resuene. El Señor está pensando en la gente de muy lejos, en la gente que nunca ha escuchado el nombre de Jesús, en la gente que vive perdida en su mundo y ni siquiera ha escuchado que hay un Salvador. Y el Señor está diciendo, ¿a quién enviaré? Necesito enviar a alguien. Quiero que esta gente, quiero que esta humanidad conozca de mí. ¿A quién envío? Y regresa a ver nuestra iglesia y dice, ¿a quién enviaré de esos 100 que se congregan en esa iglesia? Alguno puede levantar la mano y decir, como decía Isaías en este momento, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Señor, aquí estoy. Envíame a mí. O decimos, heme aquí, Señor, envíalo a Él. Sí, a Él. Él puede ir. ¿Cuántos soy? Podemos determinar y decir, yo siento eso en mi corazón. Yo lo sentía desde hace mucho tiempo. Que quería yo dedicarme a la obra del Señor. Yo quiero participar. Yo quiero ser parte de esto. Y yo quiero ir. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por ahí se escucha una voz que dice, yo no voy a ir, Señor, pero yo le ayudo. Yo voy a estar orando por él, Señor. Creo que esto nos ha faltado, hermanos. Y no es un regaño para nadie, ni siquiera para mí. Creo que es una exhortación de parte de Dios para todos nosotros. Decir, quiero que estés orando por los misioneros. Porque tú ni siquiera te has levantado de tu silla para ir, pero alguien ya fue. Ponte a orar por él. Que Dios le siga fortaleciendo, que Dios le siga cubriendo, que Dios le siga abriendo puertas. Vamos a orar hoy por los misioneros. Pero yo sé que en nuestra iglesia hay gente con ese llamado. No voy a decir nombres, pero quiero decirte que si tú estás viéndome y estás escuchando esto y sientes ese llamado en tu corazón, comunícate con nosotros y dime, estamos dispuestos, estoy dispuesto yo para hacer esta obra. Ya le dije al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré. Te mentiría si te digo que todo va a ser de color de rosa. Pues si la misma palabra de Dios está diciendo. Todo lo que pasó en el primer viaje, fueron 3. La siguiente clase vamos a estudiar algo que hubo ahí, un problema doctrinal, pero después estudiaremos el segundo y el tercer viaje misionero. ¿Hay alguno aquí que pueda decir, heme aquí, Señor, envíame a mí? Tengo miedo, es difícil, no sé lo que pueda venir. Pero, ¿cómo van a invocar a Cristo si nunca lo han escuchado? Nunca han creído en Él. ¿Cómo van a creer en Él si no lo han escuchado? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? Y ahí tú levantas tu mano, aquí hay uno. Yo voy a predicarles. Y ahí entramos los demás. ¿Y cómo serán enviados? ¿Y cómo irán a predicar si no los son enviados? La iglesia Betel debe de cumplir su misión y enviar misioneros, orar por misioneros, sin respaldar a los misioneros